Así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Now I want to point something out to you. Ahora quiero señalarles algo. The Lord told this prophet to return a different way than what he had come to confront the king. El Señor le indicó a este profeta que regresara por un camino diferente al que fue para ver al rey. Now you can be sure that when the prophet went, he went by the shortest way possible. Usted puede estar seguro que cuando el profeta fue por el camino más corto posible. So when he was returning, Así que cuando regresaba, that meant that he had to walk even farther than how he came in the first place. eso significaba que tenía que caminar aún más lejos del camino por el que llegó en primer lugar. And he was already tired Y ya estaba muy cansado and hot y acalorado. and hungry Y tenía mucha hambre and y thirsty. estaba sediento. And he sat down under a tree. Y se sentó bajo un árbol. And I am sure that he was thinking, you know, Lord, you really should be helping me. Y usted sabe, yo estoy segura que él estaba pensando, ¿sabes, Señor? Tú deberías estarme ayudando. I passed this huge test. Yo he pasado esta prueba enorme. I did not go to the king's palace. Yo no fui al palacio del rey. And now look at me. Y ahora mírame. I have nothing to do but sit under this tree. No tengo nada que hacer, solo sentarme bajo este árbol. And I'm suffering. Y estoy sufriendo. I'm hungry. Tengo hambre. I'm thirsty. Estoy sediento. I'm hot. Tengo calor. And I'm tired. Y estoy cansado. That's exactly what we think. Eso es exactamente lo que nosotros pensamos. We go through a huge battle Vamos por unas batallas enormes and we pass the test y pasamos pruebas and we come out victorious. y salimos victoriosos. And God does a mighty work. Y Dios puede trabajar. And then where are we? Y entonces, ¿dónde quedamos nosotros? We're tired. Estamos cansados. We're hurting. Estamos dolidos. We're hungry. Tenemos hambre. Shouldn't God be helping us? ¿No debería estar Dios ayudándonos? And so he's trying to get God to change his mind. Así que él trató de hacer a Dios cambiar de opinión. Now, how many times have you gone from one person to another, asking them to pray, trying to get God to give you an answer to your prayer request Ahora that you bien, can't get? ¿cuántas veces han ido ustedes de una persona a otra tratando de pedir oración para que Dios cambie de opinión y le conteste lo que usted quiere que le conteste a su oración? I cannot tell you the number of people that come to me and say, oh, Sister Rebecca, if only you would pray, I'm sure God would hear you. No le puedo decir cuánta gente ha venido donde mi hermana Rebeca, si usted tan solo pudiese orar por mí, Dios contestaría. Well, I can tell you this, God heard your prayer. Yo le puedo decir esto, Dios escuchó su oración. He just didn't choose to answer it. Solamente él escogió no contestarla. Why do you think I can talk him into answering it? Porque usted piensa que yo le puedo hablar para que él conteste. I'm not going to get in the middle of your fight with God. Yo no me voy a meter en medio de su pelea con Dios. And so what happened? Así que pasa. Another prophet, Otro profeta, another servant of God, otro siervo de Dios, chose to come and see what this first prophet was made of. escogió venir y ver lo que estaba pasando este otro profeta. And so he came to this man Así que vino a este hombre and he said, I am also a prophet of God. y le dijo, yo también soy un profeta de Dios. And he was, Y lo era, another Christian. otro cristiano. And he said to him, now God said to me, oh, I've changed my mind. You can come to my house Y le and dijo- eat and drink. Le dijo, Dios me habló a mí y me dijo, cambié de opinión, puedes venir a mi casa y comer y beber.
Now, God had not told the first man that. Ahora, Dios no le había dicho eso al primer hombre. But you see, these were the words that he wanted to hear. Pero usted ve, esas eran las palabras que él quería escuchar. And this is how Satan defeats us. Y así es como Satanás nos vence. We go through a huge battle Vamos por unas batallas grandes and we have a victory, y tenemos victorias. and then we're hurting Y entonces estamos heridos and we want what we want. y queremos lo que queremos. And so Satan can defeat us by sending someone along to say, "Oh, you can do it." Y Satanás nos puede vencer enviando a alguien a decirnos, tú puedes hacerlo. You don't have to sit here under this tree. You can come to my house and eat and drink. No te tienes que sentar debajo de ese árbol, puedes venir a mi casa y tomar y comer. You know? ¿Sabe? And so the man of God went to the prophet's house Así que el hombre de Dios fue a casa del profeta and he disobeyed God. y desobedeció a Dios. And what happened? ¿Y qué pasó? He lost his life. Perdió su vida. God sent a lion to kill him. Dios envió un león a matarlo. Now, clearly, the lion was sent by God. Ahora, claramente el león fue enviado por Dios. The lion did not kill the man of God because he was hungry. El león no mató al hombre de Dios porque tenía hambre, He did not eat him. no se lo comió. And the lion did not kill the donkey. Y el león no mató al burro. Normally, the lion would have killed the donkey, Normalmente el león hubiese matado al asno, but he did not. pero no lo hizo. It was God that sent the lion. Fue Dios que envió al león. And this is where we are defeated so many times. Y así es como nosotros somos vencidos en muchas ocasiones. Because we do not understand what it means to be a servant. Porque no entendemos lo que significa ser siervo. We do not understand what God expects of us. No entendemos cuál es la expectativa que Dios tiene sobre nosotros. That's why Jesus said, if you have a servant that works all day plowing the field, Por eso Jesucristo dijo, si tienes un siervo que trabaja todo el día en el campo, when he comes in, cuando él llega, you don't say, "Oh, you poor thing, you're so hot and tired, sit down and relax." tú no le dices, oh pobrecito, estás tan cansado y cargado, siéntate y relájate. No, instead you expect him to fix supper. No, en su lugar esperas que él te ayude. You see, I get to practice being a servant every day. Usted ve, yo practico hacer siervo todos los días. I work all day long. Yo trabajo todo el día. And when I come back down to our home, Y cuando yo regreso a mi casa, do you know what happens? ¿usted sabe qué pasa? My husband sits down Mi esposo se sienta and he says, "What's for supper?" y me dice qué hay para comer. I have been working all day long, Yo he estado trabajando todo el día, but he expects me to fix supper. pero él espera que yo haga la comida. But I am just doing what I should do Pero yo solo estoy haciendo lo que debo hacer because I am a servant. porque soy siervo. You understand? ¿Entienden? Most men do not know what it means to be a servant. La mayoría de los hombres no saben lo que es ser siervo. If they did, they would help their wives with supper. Si supieran, ayudarían a las esposas a hacer la comida. I'm telling you the truth. Estoy diciendo la verdad. You men, Ustedes varones, you work all day, ustedes trabajan todo el día and your wife works all day, y sus esposas trabajan todo el día. but who fixes the supper? Pero ¿quién cocina? The wife. La esposa. Oh, there's one man. All right, congratulations. Muy bien, felicidades. But this is what it means to be a servant. Pero esto es lo que significa ser un siervo. I was greatly tested in this area a year ago. Tuve otra experiencia en esto hace como un año. I was scheduled to go to Africa, Tenían itinerario para ir a África, to the country called Cameroon. para una región llamada Camarú. They were expecting 30,000 people to the meetings. Estaban esperando 30,000 personas en la reunión. And finally, all the arrangements were made. Y finalmente todos los arreglos estaban hechos. And the morning before I was to leave,
Y la mañana antes que me correspondía salir, my husband Daniel woke up mi esposo Daniel se levantó and he said to me, y me dijo, Rebecca, Rebeca, you are not going to Africa. no vas para África. I said, are you crazy? Le dije, ¿estás loco? I'm flying out to Africa tomorrow. Yo viajo a África mañana. What do you mean you're not going to Africa? ¿Qué tú quieres decir de que no voy para África? He said, I'm telling you, you're not going. Te digo, ¿no vas? I said, I am too going. Yo le dije, sí voy. No, you're not. Yes, I am. No vas, sí voy. You know, it would help sometimes if you explain things. Sabes, algunas veces si explicas las cosas And all day long, we had a huge disagreement. y todo el día estuvimos en un desacuerdo terrible. And I kept saying, Lord, please, what's going on? Y le dije,